Según una fuente, El infierno de Tomino es un poema que fue publicado en 1919 por Seiji Yasso en su colección de poemas Sakin, o Polvo de Oro en español. No se sabe mucho de Yasso aparte de que fue profesor universitario y vivió en Francia durante un tiempo mientras estudiaba en la Sorbona. Su trabajo estaba principalmente dirigido a niños, aunque incluso sus obras posteriores contenían muchas imágenes y conceptos perturbadores, como los del infierno de Tomino. El infierno de Tomino relata el viaje de un personaje llamado Tomino a través de un infierno simbólico e incluye muchas imágenes inquietantes y espeluznantes. Existen diversas leyendas urbanas sobre muertes que supuestamente rodean al poema, lo que le ha dado popularidad de culto. Y aunque no hay una fecha exacta sobre cómo o cuándo surgió la leyenda urbana, algunas leyendas incluyen la muerte de un cineasta al que algunas fuentes llaman Terayama Shushi, quien dirigió una película llamada Denen Nishi en 1974, supuestamente basada vagamente en el poema. Hubo otro rumor sobre un estudiante universitario que murió después de leer en voz alta el poema, mientras que otras versiones de la leyenda afirman que quien lea el poema en voz alta puede que no muera, pero podría sufrir una terrible mala suerte o enfermedad después de leerlo. Estos casos incluyeron historias de personas que sufrieron caídas, pérdida permanente de voz, accidentes automovilísticos y enfermedades repentinas. Otra historia involucra a un joven escolar llamado Taro, quien en un momento sostenía una copia desgastada del poema El infierno de Tomino, mientras otros niños en su clase se burlaban de él, llamándolo cobarde a menos que se atreviera a leer el poema en voz alta. El chico mayor de la clase le gritó «¡Hazlo!» a Taro, quien finalmente leyó el poema en voz alta con voz temblorosa. Como Taro aparentemente no murió, sus compañeros de clase se rieron de su creencia en el poema maldito. Sin embargo, en su camino a casa desde la escuela, Taro miró hacia arriba y vio un camión enorme que se precipitaba por la carretera. El conductor se quedó dormido al volante. La leyenda dice que el camión golpeó mortalmente a Taro, llevándoselo para encontrarse con Tomino en su viaje al infierno. Otra leyenda sobre el poema afirma que Yasso no fue el autor real del poema y que en realidad fue escrito por una niña o niño llamado Tomino. Después de supuestamente escribir este poema perturbador, Tomino fue castigado siendo encerrado en el sótano sin comida hasta su muerte debido a la bronquitis, causada por el frío y la humedad del sótano. La leyenda dice que el espíritu enfadado de Tomino quedó impreso en las palabras del poema, evocado si alguien leyera el poema en voz alta.